Muy buenas tardes, jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a realizar un ejemplo relacionado con lo que es funciones, ¿ya? Una vez que hagamos el siguiente ejemplo, entonces ustedes deberían de realizar los siguientes ejemplos que se van a encontrar en esta misma plataforma, ¿no? Entonces, para que ello, vamos a explicar un poquito cómo realizar el desarrollo de este ejercicio utilizando lo que es el PCInt, ¿ya? Para este primer parcial únicamente vamos a utilizar lo que es el PCInt. A partir del siguiente parcial ya vamos a empezar con la parte de codificación, ¿sí? Relacionado con lo que es el lenguaje C, además de realizar la parte de algoritmos relacionados con matrices y vectores. Por el momento, para esta primera parte es necesario que conozcamos cómo funcionan lo que llamamos funciones y procedimientos en cualquier ejercicio y vamos a utilizar en este caso el PCInt. Pueden utilizar el pseudocode, también es el mismo procedimiento. Ya, entonces vamos a comenzar. En este caso vamos a poner lo que es ejemplo de funciones. Ponemos el ejercicio, el enunciado es encontrar las operaciones de suma, producto y promedio de tres números insertados por teclado. Vamos a hacer conmigo lo que es suma y producto. El promedio les dejo para ustedes. Ya esta parte de promedio ustedes lo van a completar. Bueno, comencemos. ¿Qué es lo que primero que tenemos que hacer? Para lo que se llama funciones, entonces como se les ha dado la teoría, tenemos que realizar la parte de llamadas. ¿A qué nos referimos cuando decimos llamadas? Nosotros estábamos acostumbrados a realizar un algoritmo donde no se encontraba nada más, ¿no es cierto? Donde ahí hacíamos todos los procesos que nosotros deberíamos de encontrar en nuestro ejercicio final. Muy bien, entonces en este caso nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tenemos demasiados procesos para un mismo ejercicio o un mismo algoritmo, llega a ser demasiado largo. Por esa razón se opta por la parte de funciones y procedimientos. ¿Cómo funcionan estos dos elementos? Lo primero, nosotros escribimos el nombre del subproceso que nosotros vamos a utilizar. En este caso, separamos, por así decirlo, los pasos que tenemos que realizar en el momento de utilizar la parte del procedimiento. Ejemplo, yo quiero sumar y multiplicar tres números. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar un subproceso que se llame suma. Y también voy a utilizar un subproceso que se llame producto. Y ustedes van a aumentar lo que se llama promedio, ¿sí? Van a utilizar lo que se llama promedio. Esa parte les dejo a ustedes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para realizar un subproceso, nosotros tenemos que utilizar lo que se llama variables de entrada. Entonces, para lo que llamamos variables de entrada, vamos a utilizar digámoslo así, el nombre de una variable o el nombre del procedimiento que nosotros vamos a hacer la llamada o el nombre de la función. En este caso yo le estoy llamando sumar num. Ya, sumar num es donde yo voy a almacenar mis tres variables y estas tres variables van a venir desde el programa principal, ¿ya? Es decir, que yo ya voy a tener estos tres valores. Voy a tener estos tres valores y se van a insertar en el subproceso suma. Ahora, este llamado subproceso suma no es más que una variable. Por lo tanto, tenemos que definir la variable suma, tal como está acá. Definir suma y aquí le decimos qué tipo de variable vamos a hacer. En este caso, para mí va a ser de tipo entero, porque no necesito poner otro tipo de elemento. Luego vamos a realizar las operaciones correspondientes. En este caso, para suma, suma es mi variable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar los tres números correspondientes. Si ustedes se fijan, aquí yo ya no he definido ni N1, ni N2, ni N3. ¿Por qué ya no he definido? Porque se encuentran en el programa principal. Enseguida les voy a explicar esa parte.
Y una vez que yo tengo la suma, entonces eso es todo. Ya no necesito realizar ningún elemento más dentro de este subproceso. Vayamos al siguiente subproceso. Para la multiplicación, ¿qué tenemos que hacer para la multiplicación? Vamos a definir la variable producto, ¿sí? Y nuevamente, mi subproceso ya tiene almacenadas las tres variables con las cuales vamos a hacer la operación. Ok, entonces, como ya les he indicado, tenemos que definir la variable producto como entero también en este caso, ¿no? Y si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, promedio, entonces deberíamos de hacer pasos similares, pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, promedio ya no debería de ser entero, debería ser de tipo real, ¿no es cierto? Entonces, esa partecita ustedes lo van a cambiar. ¿Ya? Entonces ya no es de tipo entero, sino es de tipo real. ¿Ya? Entonces van a colocar eso y van a realizar la operación que corresponde para encontrar el promedio de tres números. Muy bien, entonces yo ya tengo estos dos subprocesos. Entonces, para realizar a continuación, ¿cómo yo voy a hacer? Estos son como pedazos de procedimientos o pedazos de programa, ¿sí? Que yo tengo que unir. ¿Y cómo lo voy a unir? Voy a unir en el programa principal. Ustedes se acuerdan que cuando hacemos un programa principal lo llamamos proceso. En este caso le voy a yo llamar operaciones. Es un nombre indistinto, ¿no? Entonces simplemente yo le estoy poniendo ese nombre para diferenciar que este es el programa principal. ¿Cómo me doy cuenta cuándo es un programa principal y cuándo es un subproceso? Acá está el nombre, ¿no? Cuando dice programa principal, simplemente dice proceso. En cambio, cuando es un subprograma, dice sub y después ahí está el nombre proceso. Muy bien, entonces nosotros vamos a acá definir, ¿sí? Las variables que vamos a utilizar dentro de mi programa, ¿sí? Dentro de mi programa principal. ¿Cuáles son estas variables? Por ejemplo, voy a definir la variable A, B y C. Estas variables, para mí, son los números que voy a introducir de este teclado para obtener los resultados. Por ejemplo, voy a obtener la suma, voy a obtener el producto y voy a obtener el promedio. Ojo, que en este caso el promedio yo lo voy a borrar, ¿sí? Lo voy a borrar porque ustedes lo tienen que hacer. Y ahí me dirán si va a ser entero o va a ser de tipo real, ¿no es cierto? Entonces yo le voy a dar un mensajito en el que me dice insertar las variables A, B, C, ¿no es cierto? Y vamos a empezar a leer desde el teclado. Una vez que hemos leído de este teclado, entonces yo quiero utilizar la operación de suma. ¿Cómo hago para utilizar la operación de suma? Tengo que llamar al subproceso de suma. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo he definido la variable S dentro de mi programa principal. Ahí tengo que almacenar el resultado. ¿Cómo hago esto? Entonces voy a llamar con el nombre de su proceso, ¿sí? Como ustedes se dan cuenta, es sumar num. Y aquí yo tengo tres variables, A, B y C. Y acá también, fíjense, sumar num las tres variables. Ojo, cuando yo utilizo funciones, la cantidad de variables de entrada tiene que ser la misma. Ejemplo, si yo pusiera acá solamente dos variables, acá también tengo que tener solo dos variables. Si yo le pongo cuatro, entonces acá también debería de tener cuatro. ¿Y qué pasa si, digamos, acá yo tengo tres variables y aquí tengo cuatro? Entonces no va a funcionar, me va a decir error. Entonces, para evitar eso, siempre tengo que tomar en cuenta cuántas variables yo necesito para hacer las operaciones que me indican. Una vez que almaceno en la variable S, entonces le voy a decir mostrar. Mostrar o escribir. La suma es el mensaje y la variable S. La variable S, ¿por qué? Porque ahí se ha almacenado el resultado de mi suma, ¿no es cierto? Vamos a hacer exactamente lo mismo para multiplicar. Tenemos la variable P, ahí es donde vamos a almacenar el resultado de la operación de multiplicar. Acá esto no se olviden que es el nombre, multiplicar y el nombre de las tres variables. Debe ir con ese mismo nombre, multiplicar y el nombre de las tres variables. Listo, almacenamos en P. Una vez que realizamos todo esto, le decimos escribir y
en escribir le decimos el producto es y el nombre de la variable, obviamente, ¿no? En este caso sería P. Ahora ustedes lo completan lo mismo, pero con lo que es el promedio. Y listo, eso sería todo. Ahora vamos a ver si funciona. Veremos cómo funciona. Vamos a darle comenzar. Ya está. Ahí está haciendo el procedimiento, ¿no? Me está pidiendo insertar las tres variables. Vamos a insertar 4, 5 y 8. Listo. Vaya, sería llamada y ustedes se fijan, ha pasado por el subproceso. Entonces, ahí está mostrando, ¿no? Una vez que muestra la suma, me dice, utilizan después el procedimiento de producto y me muestra el producto. Listo. Entonces, así es como se realiza una función. Ok, lo cerramos esta parte. Ahora veamos cómo funciona en un diagrama de flujo. Acá mismo hacemos el clic correspondiente y nos muestra el diagrama de flujo como tal. Entonces nos pregunta cuál es el diagrama de flujo que nosotros queremos ver. Vamos a ver el subproceso, ¿sí? Pero primero vamos a ver en este caso, el programa principal. Vamos a ver el programa principal. ¿Cómo sería? El nombre que en este caso sería inicio. Luego definimos, insertamos las variables como impresión. Acá hacemos la lectura. Fíjense, y es un proceso común y corriente. Imprimimos nuevamente, ¿no es cierto? Realizamos la operación correspondiente, utilizamos el producto, fin del proceso. Listo. Esa es la primera parte. Ahora vamos por la segunda parte, que en este caso sería los subprocesos. ¿No es cierto? Vamos a ver cómo se muestra en el subproceso. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos del subproceso, bueno, acá no se nota muy bien, ¿no? Pero en la simbología de los que es subproceso, ¿sí? Está, no está acá. Es directamente como, en este caso se figura como esta parte, ¿no? Esta línea punteada, ¿sí? Ahí nos muestra que es parte de ese subproceso, ¿no? Mayormente, si ustedes hacen las averiguaciones, entonces tiene la misma forma que un proceso, ¿sí? Pero tiene líneas a los costados, o sea, doble línea a los costados, la cual nos muestra que representa lo que es un subproceso. Pero entonces, ¿cómo se muestra en este caso el diagrama de flujo completo? En este caso, por ejemplo, se hace por separado. Se hace, por ejemplo, lo que es el diagrama principal, tal como ustedes lo que han visto, ¿sí? Es directamente como aquí se ha mostrado, el subproceso, ¿sí? El subproceso que nosotros tenemos. Si queremos lo podemos hacer correr y ahí directamente nos muestra, ¿no? Entonces el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente y nos debería de correr todo. Listo. Pero en el caso del diagrama de flujo, entonces por cada procedimiento que nosotros tenemos o por cada función que nosotros tenemos que hacer un diagrama de flujo diferente. Entonces son 1, 2 y 3 diagramas de flujo. Ahora, en este caso, lo que yo más les aconsejo que el diagrama de flujo no lo puedan realizar directamente en lo que es en este caso, nuestro programa, sino directamente lo puedan realizar en forma de pseudocódigo. ¿Por qué como pseudocódigo? Porque es más fácil trasladarlo a lo que es el lenguaje de programación, ¿sí? Es decir, que esto ustedes tranquilamente ya lo pueden trasladar a lo que es el lenguaje de programación en C. A ver, enseguida les muestro este sector, cómo lo pueden trasladar y de esa manera puedan hacerlo correr también en lo que es el lenguaje C++. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a abrir lo que es el Turbo C, en este caso el DEPCC++, es el programa que en este caso yo estoy utilizando y les voy a mostrar que nosotros al realizar en este caso la parte de el pseudocódigo, lo podemos llevar tranquilamente a lo que es el lenguaje C. ¿Cómo hacemos esto? Primero, utilizamos las librerías, ¿sí? En este caso, include, conio.h, include
stdio.h. Luego, acá como hemos hecho, de la misma manera, ¿no? Vamos a realizar el subproceso suma, ¿sí? En este caso, el nombre del subproceso es sumar num y el nombre de las variables. Vamos a poner acá, siempre ponemos lo que se llama int, cuando utilizamos una función, int, después le ponemos el nombre sumar num, ¿sí? Sumar num, tal como está ahí. Y en el caso de realizar la parte de programación, tenemos que sí o sí realizar la definición de cada una de estas variables. ¿Por qué? Porque se llaman variables locales, es decir, que una vez que se introduzcan dentro de nuestro bucle, entonces se van a autodestruir. Por esa razón yo necesito definir cada una de estas variables. ¿Ya? Entonces hay dos formas de definirlas, como variables locales o como variables globales, pero yo lo estoy definiendo ahorita como variables locales. ¿Cuál es la diferencia? Que las variables locales solamente se utilizan en este mismo bucle y una vez que termina el bucle se sale, y es decir, se autodestruyen las variables, ya no se las utiliza más. Por esa razón yo estoy haciendo de esta manera, ¿ya? Entonces defino n1, n2, n3 y los tres valores son de tipo entero. Luego, tal como hemos hecho acá, ¿no es cierto? Utilizamos la variable suma, ¿sí? Tal como está acá, y la definimos como entero. Entonces, hacemos lo mismo. Int, variable suma, ¿no es cierto? Luego realizamos la operación suma. Acá hemos realizado la operación suma, ¿no es cierto? Luego, para finalizar el proceso, necesitamos retornar un valor. ¿Cómo retornamos ese valor? Utilizamos la palabra return y el nombre de la variable que necesitamos retornar al programa principal. En este caso vamos a retornar la variable suma. Por eso estoy colocando acá. En el caso de las funciones nos permite retornar solamente un valor. Por eso yo voy a poner return suma, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una función y un procedimiento. Una función solamente nos permite retornar un valor. En cambio, un procedimiento nos permite retornar más de un valor, uno o varios valores. ¿Ya? Entonces, pero en este caso no es necesario. Estamos hablando de funciones y para esta primera parte vamos a utilizar solo funciones. Luego, en una siguiente clase vamos a utilizar lo que se llaman procedimientos. Lo que necesito es que ustedes comprendan ese concepto. Terminamos, ¿no es cierto? En este caso, nuestra función suma. ¿Cómo sabemos que hemos terminado? Las llaves, ¿no es cierto? Las llaves de inicio y de fin. Con esto termina nuestra primera función. Luego vámonos a la segunda función, que se llama multiplicar. La función se llama multiplicar. Entonces vamos a poner el nombre, int, multiplicar, y nuevamente, si se dan cuenta, definimos las variables, ¿ya? Esto es porque son independientes cada uno de las funciones que nosotros utilizamos. En este caso, definimos la variable producto. ¿Por qué definimos esta variable? Tal como hemos hecho acá, ¿no es cierto? Hemos utilizado la palabra producto, ¿sí? Que llegaría a ser una de nuestras variables. Entonces, esa variable la definimos como producto, hacemos la operación y la guardamos en lo que es producto, retornamos el valor, ¿sí? Al programa principal y con eso terminamos lo que es este subprograma. Luego, ¿qué es lo que debemos hacer? El programa principal. Este es el programa principal. Vámonos a nuestro programa principal. Luego nosotros utilizamos lo que es el programa principal. ¿Cómo hacemos? Tal como está acá. Como eso les decía, ¿no es cierto? Si nosotros hemos hecho bien nuestro pseudocódigo, llevarlo al lenguaje de programación es mucho más sencillo. Ok, entonces comenzamos. Primero definimos las variables, que en este caso sería entero, ¿sí? Y utilizamos las variables A, B, C, que son de entrada, S, que va a ser para suma, y P va a ser para producto. Ok, entonces, escribimos el mensaje, insertar el valor de A. Nos insertamos el valor de A, nos va a pedir el programa, insertamos el valor de B, insertamos el valor de C y fíjense acá, una vez que hacemos la lectura de las tres variables, entonces nos dice almacenar en S, ¿sí? La función sumar num.
donde insertamos las tres variables, tal cual. Fíjense, sumar num va a ser igual a las variables en A, B y C, y no nos olvidemos de colocar el punto y coma. Es como un procedimiento común y corriente. Luego imprimimos la suma. Aquí está lo mismo, ¿no? La suma es, imprimimos S, luego ponemos P, multiplicar, y finalmente escribimos o mostramos en la impresión. Listo. Entonces acá lo que nosotros podemos hacer es utilizar la palabra get o utilizar la palabra return. En cualquiera de los dos casos es correcto, ¿sí? Entonces simplemente esto es para la espera de un momento en la tecla y no va a pasar nada si es que no lo colocamos. Pero bueno, yo tengo la costumbre de colocarlo, ¿no? Porque en los programas, versiones anteriores a lo que es el DEPC, siempre se utilizaba lo que es la palabra get, por eso yo lo puse. Pero no es obligatorio, ¿no? Entonces ustedes pueden utilizar return 0, que significa retornar un valor 0. Ok, hacemos el compilado, no se olviden, ejecutar, compilar y correr, que también sería la tecla F11. Vamos a ver qué sucede. Ahí está, ¿no? Me pide el dato A, yo le voy a insertar 3, para B 5, para C 6. Fíjense, me dice la suma es 14 y el producto es 90. Si ustedes se fijan, me sale un poquito feo, ¿no es cierto? Está un poquito feo. ¿Por qué? Porque los datos que me muestra, bueno, me está pidiendo otra vez los datos, un error. Me está mostrando los datos en pantalla, pero yo no quiero que me muestre de esa manera, ¿no? Yo quisiera que me muestre en una sola fila la suma y en otra fila el producto. Entonces vamos a arreglar esa parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en el caso de la suma, había algo en el documento que les he enviado, ¿sí? Ahí decía que si nosotros queremos hacer salto de línea, entonces teníamos que utilizar la tecla Alt 92, N, eso es para el salto de línea, y de esa manera, una vez que mostremos el valor de S, el siguiente valor me va a mostrar en la siguiente línea y no en la misma línea. Hagamos la prueba. Voy a apretar F11 y utilizo nuevamente los datos correspondientes. Fíjense, ya me muestra en diferentes líneas, ¿sí? Entonces, esa es la forma de realizar este programa. Trabajo para ustedes. Directamente lo que tienen que hacer es lo siguiente. Yo encontré la suma y el producto. Ustedes deberían de completar el promedio de estos tres números, tanto en este pseudocódigo que les estoy dejando, como en el programa de Turbo C. Esto lo pueden utilizar en lo que es el programa, ya sea en su computadora o ya sea directamente en lo que es su teléfono celular. Para verificar, van a subirlo a la plataforma, ¿sí? Les estoy dejando un espacio para que ustedes puedan subir el ejercicio correcto. Un espacio para que suban lo que es en el pseudocódigo, ¿sí? Que pueden utilizar, ya les he indicado, el PCInt, o pueden utilizar el pseudocode, que es una aplicación para teléfonos móviles. Y segundo, el segundo programa, que en este caso sería utilizando el DEPC con el con el programa ya corrido. Y en caso de tener solamente teléfonos móviles, tendrían que utilizar lo que es el programa CXX Droid, que lo pueden utilizar desde el Play Store. Lo tenían que instalar desde el Play Store. Ambos programas lo necesitan utilizar. Ahora, estos programas no son muy pesados. Ojo, no son aquellos que tengan demasiado espacio en su teléfono celular. Pero si es que tienen un teléfono móvil que tenga problemas con estas aplicaciones, ¿sí? Un caso extremo, por así decirlo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me van a mandar la captura correspondiente a lo que es el error que les sale en su teléfono móvil, y en el peor de los casos deberían de realizar este mismo ejercicio, pero realizándolo a mano, ¿sí?
Eso sería en caso de que no tengan espacio en su teléfono móvil. Pero como sabemos, la mayoría que ustedes guardan podrían ser fotos, podrían ser videos. Entonces, yo les aconsejo que borren todo aquello que no van a utilizar, ¿sí? Y más bien instalen estos dos programas, ya que les van a servir bastante. Por si acaso, yo voy a tomar en cuenta si es que lo hacen a manuscrito, pero es mucho mejor que ustedes lo hagan en un software. ¿Por qué? Porque en el software ustedes pueden hacer correr y pueden verificar si está bien o no está bien su ejercicio. Esa es la ventaja de utilizar un software, ¿ya? Entonces les dejo todo esto. Muy bien, esa sería para la clase de hoy y nos veríamos el día lunes. Nos veríamos el día lunes en clase y cualquier consulta estoy atenta al chat.